Saludos, camaradas, ¿qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Bueno, una vez más volvemos un poco a estos resúmenes mensuales a los que ya os tenemos acostumbrados un poco Yer y yo. Antes que nada, obviamente, pues bueno, pediros disculpas porque normalmente nos gusta hacer nada más acabe el mes anterior, pero bueno, en este mes, pues por asuntos personales y también cosas de geopolítica, etcétera, hemos tenido que dejarlo un poco para un poquito más tarde, pero bueno, como dice el viejo refrán, no es mejor tarde que nunca. Así que bueno, aquí estamos un poco con los acontecimientos geopolíticos más importantes o los que nosotros hemos considerado más importantes que hablar en este vídeo, con lo cual hemos hecho, como siempre, un resumen de los puntos más interesantes. Algunos obviamente tendremos que desarrollar un vídeo, algunos todavía pues no hemos podido profundizar lo suficiente, pero bueno, esto será un resumen general. Entonces, pues bueno, Oyer, no sé si antes de empezar tienes algo que decir, antes de entrar en materia. Sí, eso, simplemente que normalmente solemos grabar los vídeos nada más terminar el mes, pero como bien ha dicho Julen, o sea, este mes se nos ha sido imposible por cuestiones personales y demás. Y bueno, pues al final vamos a hacerlo a 2 semanas, ¿no? De comienzo de mes, pero bueno, esto también nos ha permitido meter algunos acontecimientos de principios de julio, ¿vale? Y así, bueno, creemos que va a ser un vídeo bastante interesante. Sí tengo que destacar que en junio, cuando empezaba el mes, bien, parecía que no había tantos sucesos. O sea, prácticamente la mayoría de los sucesos de los que vamos a narrar se dieron a finales de mes. O sea, a finales de mes empezaron pum, 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 pum. O sea, mogollón de sucesos y nosotros ahí bastante apurados, apuntando los sucesos y demás. Pero bueno, las cosas no ocurren al gusto de uno. Y siempre decimos, o sea, más nos gustaría que no tuviéramos contenido para hacer, porque eso significaría que el mundo está tranquilito, pero no es así. Vivimos en un mundo muy cambiante, en el que hay un montón de sucesos, y os daréis cuenta además de que bastantes de los sucesos que vamos a explicar y desarrollar tienen su importancia, ¿no? En la geopolítica, así que nada, vamos a darle caña. Pues sí, un poco como ya casi va siendo costumbre, ¿no? Hablar sobre primero la cuestión ucraniana, que la verdad que últimamente parecía que con la cuestión palestina, etcétera, se había quedado atrás, pero es verdad que ahora ha cambiado un poco el carácter de cómo se habla sobre la guerra de Ucrania. Ya no se habla tanto de territorios, etcétera, sino un poco más a futuro de qué queremos con esta guerra, hasta dónde queremos llegar y un poco lo que se quiere conseguir. Entonces, sobre todo, ahora han sucedido tres elementos muy importantes que cambian un poco en la política internacional la visión que tiene ahora mismo la guerra de Rusia con Ucrania. Y, pues bueno, primero, obviamente, como acabo de decir, sería un poco la guerra entre la resistencia palestina e Israel, ¿no? Porque al final esta guerra lo único que ha hecho ha sido exagerar otra guerra. Al final Israel es un aliado fundamental de Occidente también, con lo cual parece que Ucrania ahora de repente se ha quedado en segundo plano porque hay que cuidar al hijo bueno, ¿no? Al hijo favorito, con lo cual pues parece que se ha relegado un poco a un segundo plano en este sentido. Además, si a esto le añadimos primero la guerra de desgaste que ha planteado Rusia, ya vimos cómo con el cambio de los militares, etcétera, parecía que estaban diseñando un poco una guerra más a largo plazo, ¿no? Como se solía decir, ¿no? Una guerra proxy que se conoce. Y con esto, pues, parece que Ucrania ya necesita muchísima más ayuda, no tanto militarmente, sino para aguantar esta guerra de tan larga duración, que siempre al final las guerras de larga duración suelen ser más difíciles que aguantar y a largo plazo suelen ser también bastante duras en este sentido, con lo cual internacionalmente de repente les está obligando a plantear, bueno, ¿para qué queremos aguantar esta guerra tan larga y en qué sentido nos va a beneficiar, ¿no? Y luego, obviamente, tendríamos que añadir la popularidad de Zelensky, es decir, ya llevan lastrando unos pesos económicos con los cuales no se puede llevar a cabo. Al final, si te centras tanto tiempo en la guerra, estás descuidando otros aspectos de la sociedad que también son importantes, obviamente, y esto también ha hecho que la popularidad de Zelensky, tanto nacional como internacionalmente, ahora entraremos un poquito más en detalles, pues bueno, baje hasta unos mínimos espectaculares y al final
este discurso de guerra, etcétera, dentro de Ucrania también está llegando a su fin, con lo cual, con estos 3 puntos parece que esta visión sobre la guerra está cambiando bastante, ¿no? Y ahora entraremos un poquito más en materia. Sí, o sea, yo creo que estos 3 factores, ¿no? La guerra entre Israel y Palestina, que bueno, no lo vamos a llamar guerra, lo vamos a llamar limpieza étnica y genocidio para ser más correctos, ¿no? Y para no hacer concesiones al sionismo. Ese es lógicamente un factor sumamente importante que ha determinado que la guerra de Ucrania se quede en segundo plano, y ya cualquiera lo puede comprobar al encender la televisión que las noticias no comienzan con lo que ha pasado en Ucrania. Bueno, ahora es la Eurocopa, lógicamente, pero no empiezan con lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Y eso es un síntoma del hartazgo o del cansancio, tal vez mejor dicho, de respecto de la gente hacia la guerra en Ucrania, ¿no? Luego, obviamente, también lo hemos destacado muchas veces de cómo Rusia lleva la iniciativa completa en la guerra. O sea, total. Y esto no lo puede negar ni el más otanista de turno. O sea, Rusia está planteando la guerra como quiere. ¿Bien? Y Rusia sabe perfectamente de que esto va más allá de Ucrania. Sabe perfectamente que por detrás está toda la OTAN. Y Rusia lo ha planteado muy claramente. Bueno, ¿queréis acabar con nosotros? ¿Queréis balcanizar Rusia? Muy bien. Bueno, vamos a plantear una guerra de desgaste y a ver si sois capaces de aguantar esta guerra durante un quinquenio más. Ellos han preparado toda la economía para eso. Pero la OTAN puede seguir financiando a Ucrania de la manera que la financia. Ya estamos viendo cada vez más políticos que están alzando la voz en contra de la ayuda que se les está prestando a Ucrania. Creo que un punto de inflexión va a ser las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Creo que va a ser un punto de inflexión muy, pero que muy importante. Y todo esto, pues, se liga con la pérdida de la popularidad de Zelensky. ¿Vale? Pero bueno, sí queremos destacar un hecho que se ha dado en junio, que ha sido la supuesta cumbre por la paz que se ha celebrado en Ginebra, Suiza, que más que una cumbre por la paz ha sido una muestra de Zelensky de los apoyos que tiene internacionalmente hablando, ¿no? Porque literalmente ha sido en plan, mira Putin, mira a todos los colegas que tengo yo. O sea, así dicho de manera coloquial, es lo que hizo Zelensky en la cumbre de Ginebra. Porque la paz, si tú quieres buscar una paz, realmente tienes que, bueno, invitar o tiene que estar presente el bando enfrentado. Porque una paz deriva de un conflicto y un conflicto se da entre 2 actores. Si tú no invitas al otro actor o el otro actor no está presente, ¿qué paz vas a buscar? No es una paz, sino que es la exhibición de aliados que tienes tú o la imposición de tus condiciones, punto final. Es que no hay más, no hay más. Y eso también se vio, ¿no? En ciertas cosas que se dijeron en la cumbre, de que Rusia iba a ir más allá en su conquista por Europa, como lo dijo, por ejemplo, el presidente de Polonia, de que Rusia era una amenaza para Europa. Eso no es una cumbre por la paz. Es literalmente acariciarse la cabeza uno mismo, ¿sabes? O sea, y eso es lo que hizo Zelensky en esta cumbre por la paz, ¿no? Y bueno, tanto nosotros como la mitad del mundo sabe perfectamente que una solución para lo que está pasando en Ucrania tiene que pasar obligatoriamente por un diálogo con Rusia. Es que no hay otra forma. Bueno, sí hay otra forma, que Rusia aplaste Ucrania, porque Ucrania no va a poder con Rusia. Bien, que Rusia aplaste Ucrania va a ser la otra solución, la solución más bestia, por decirlo de esta manera. Y ojo, cuidado, no nos malinterpretéis, no estamos diciendo ni que Rusia tenga que aplastar a toda la clase trabajadora ucraniana, ni a los ucranianos, ni que nos estemos posicionando con Rusia, no, simplemente estamos hablando en cuestiones geopolíticas lo que podría dar con una solución. Esto no es un análisis de clase ni nada, simplemente es hablar en cuestiones geopolíticas. ¿Vale? Hay que también saber discernir en esta vida y saber separar el grano de la paja, que parece que hoy en día tenemos muchos problemas con estos conceptos, ¿vale? Pero bueno, a lo que voy es que una solución diplomática al conflicto tiene que pasar efectivamente por el diálogo entre Rusia y Ucrania. Si no, es que no hay solución. Hay imposición. ¿Qué es lo que va a pasar?
que si no se avanza en ese proceso de diálogo con Rusia y teniendo Rusia la iniciativa en la guerra, lo que va a ocurrir es que Rusia cada vez va a imponer condiciones más duras. ¿Por qué? Porque está en disposición de hacerlo. No hay nada más que ver que las exigencias o condiciones de Rusia para la paz hoy son bastante más duras que las que fueron a principios de 2022, cuando se empezaron a negociar y fue precisamente toda la OTAN la que tiró a Zelensky para decir, corta el rollo, colega, que no os interesa esto hay que alargar lo que podemos con Rusia. Pues ahora vemos que no podéis con Rusia y las condiciones que se os van a imponer van a ser el doble de duras, ¿no? Entonces, bueno, esta cumbre realmente ha sido una farsa. Una farsa y una muestra de los apoyos que tiene Ucrania en el plano internacional, ¿vale? Y ni nada más que ver, por ejemplo, qué países no acudieron a la cumbre. Por ejemplo, destacan dos países, China y Rusia. O sea, China y Rusia ya es casi la mitad del mundo, ¿vale? Para que nos demos cuenta. Pero aparte de eso, África, muchos países árabes, asiáticos o incluso hispanoamericanos, no quisieron ni siquiera mandar jefes de Estado, sino que llevaron a simples ministros. O sea, así como Occidente sí, comprometido con Ucrania, llevaron a sus jefes de Estado, o se reunieron con Zelensky y demás, el resto mandó simples ministros o directamente ni acudió a la cumbre, porque sabían perfectamente que si no estaba el otro bando, no era una cumbre por la paz, sino que era simplemente la muestra o la exhibición de apoyos que tenía Ucrania. Eso mismo lo dijo, por ejemplo, Suiza, que había que replantearse invitar la siguiente vez a Rusia, ¿no? A una cumbre de estas. Y también es muy destacable que la gran mayoría de los países del mundo se han negado a firmar la declaración que ha salido de la cumbre de Ginebra, ¿vale? Para que os deis cuenta de que esto ha sido una pantomima y que no acerca la paz en Europa ni en Ucrania, ¿no? Y bueno, esto es un aspecto, ¿no? Pero en cuanto a ciertos aspectos nacionales que se han dado en Ucrania, tenemos que destacar el intento de golpe de Estado contra Zelensky, o al menos eso es lo que dice el Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU, ¿vale? Porque a finales de junio el SBU notificó que las autoridades ucranianas habían frustrado un intento de golpe de Estado contra Zelensky y los suyos, ¿vale? Según el Servicio de Seguridad de Ucrania, existía un pequeño círculo de activistas ucranianos que estaban organizándose para convocar un acto público que escalara a una protesta política masiva y que culminara con la toma de la Rada ucraniana. Bueno, y lógicamente con la expulsión también del actual gobierno de Zelensky. Entonces, pues bueno, tanto el Servicio de Seguridad de Ucrania como toda la prensa ucraniana, lógicamente, pues vendieron esta idea como de la manera más, ¿cómo decirlo?, más catastrofista posible, ¿no? Haciendo hincapié en el surgimiento de activistas prorrusos dentro de Ucrania, que Rusia había metido una quinta columna en Ucrania para derrocar en un futuro a Zelensky. Bueno, crearon ese ambiente, ¿no?, de que Rusia se estaba colando incluso dentro de la retaguardia ucraniana. Sin embargo, la prensa occidental, que por cierto me llama poderosamente la atención también de cómo ha cambiado el tono para con Ucrania, ya advirtió que esos supuestos activistas eran miembros de una ONG, ¿vale? Que asqueados de la dirección de la guerra de Zelensky, porque buena no está siendo la dirección de la guerra por parte de Zelensky, pues hablaban abiertamente de deponer el gobierno y crear un nuevo gobierno interino. Esto no significa ni siquiera firmar la paz con Rusia. Simplemente significa quitar el gobierno actual y corrupto de Zelensky. Simplemente significa eso. Pero lógicamente, pues esto había que explotarlo por parte de Zelensky y los suyos y vendieron como un intento de golpe de Estado, que ya os digo, todo lo que diga el SBU hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? Y en el contexto de guerra más aún, lógicamente. Pero bueno, al menos 4 activistas están siendo investigados por las autoridades ucranianas y se enfrentan hasta 10 años de prisión, ¿vale? Así que vemos, por ejemplo, que este caso, pues Zelensky le va a dar bombo, ¿vale? Para fortalecerse y mostrar esa sensación de peligro de cara al exterior, ¿no? Y bueno, al final esto también es un poco obvio, ¿no? Por la razón por la que hace, ¿no? Porque objetivamente la popularidad de Zelensky está bajando a mínimos en estos últimos años y vamos, parece ser, viendo la tendencia, que está cayendo en picado, con lo cual, qué mejor que
plantarse como un salvapatrias, ¿no? En este sentido, que ha conseguido salvar de unos prorrusos para volver a ganar un poco de popularidad, porque sobre todo hace unas pocas semanas, ¿no? Salió una encuesta hecha por el Pew Research Center, ¿vale? Lejos de ser prorrusa, obviamente, donde analizaban distintos ciudadanos de distintos países cómo veían a Zelensky, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, según esta encuesta, el 40% de los encuestados en general confía en Zelensky, es decir, menos de la mitad, mientras que el 46% no confía en él, casi la mitad, ¿vale? No confía en Zelensky, en su gobierno, etcétera. Y bueno, esto llama más la atención si vamos a datos concretos, sobre todo a ciertos países, ¿vale? Por ejemplo, México, donde la gente que no confía en Zelensky llega hasta ser el 67%, en Túnez el 69%, Grecia 72% y Hungría 83%. Sobre todo Hungría vemos, ¿no?, como Víctor Orbán hace poco estuvo en Rusia, etcétera, con lo cual se puede entender que este país sea el que menos confía en Zelensky en este sentido, ¿no? Y bueno, esto también al final son datos ciegos, ¿no? Los datos siempre habría que ponerlos un poquito en contexto, sobre todo para ver un poco la tendencia tanto de Zelensky como de los suyos, de la confianza, etcétera. Porque, bueno, en este sentido también el 31% de los estadounidenses, Estados Unidos, ¿vale?, piensa que su país está ayudando demasiado a Ucrania, ¿vale? Mientras que el 24% piensa que la ayuda es suficiente, unos números muy bajos, viendo, como ayer ha dicho previamente, que dentro de poco se acercan las elecciones. Ahora parece que con el debate Biden ya ha perdido mucha popularidad, etcétera. Pues bueno, habrá que ver esto cómo afecta también. Y sobre todo, curioso el caso de Polonia, de cómo ha cambiado esta percepción, ¿vale? Porque para el año pasado, para el 2023, el 70% de los polacos confiaba plenamente en Zelensky, que es bastante, y hemos visto, nosotros, Oyer y yo, hemos hablado mucho, que Polonia parecía ser el mayor defensor en este sentido, ¿no?, de los intereses ucranianos y estadounidenses, que era, vamos, el mayor despliegue militar estadounidense fuera de Estados Unidos. Pero bueno, y a día de hoy, para el 2024, esta confianza de Zelensky ha bajado radicalmente hasta llegar a un 48% de la gente que confía en Zelensky, ¿vale? Con lo cual vemos que esta ayuda no les ha venido para nada bien, porque no han visto realmente que haya funcionado, que haya sido para nada fructífero. Y además el 44% de los polacos, mientras, está diciendo que su gobierno ha ayudado demasiado a Ucrania, casi la mitad, y el 45% opina que, bueno, ha ayudado lo justo, un poco menos de la mitad también, y bueno, el 6% piensa que es insuficiente, ¿vale? Con lo cual, con estos datos estamos viendo que sobre todo Polonia, que ha sido una de las mayores de los estados que más ha ayudado, pues bueno, su confianza también ha caído mucho, con lo cual nos hace entender un poco también el trago tan amargo que puede ser esto para Zelensky y para toda su camarilla, obviamente. Pero bueno, todo esto también ha llevado a Zelensky, obviamente, a tomar cartas en el asunto. ¿Y qué significaría esto? Pues en empezar a llegar a un acuerdo de paz, un poquito ya acercarse a esta mesa de negociación con Rusia. ¿Qué pasa? Pues bueno, que no es lo mismo llegar a una mesa de negociación nada más empezar la guerra, que a día de hoy, como hemos visto, ya parece ser que Rusia está llevando un poco la batuta de esta guerra, con lo cual obviamente Rusia pues va a querer más de lo que pudo haber querido en un principio, ¿vale? Esto al final afecta también una guerra, por eso sucede, ¿verdad? Y en este sentido, lo más importante, lo más destacable es, primero, que Zelensky ha dicho que sí, que podrían llegar a una mesa de diálogo, pero con representantes internacionales de todos los países, de todos los continentes, etcétera. Obviamente no van a ir solo representantes de gente a favor de países favorables a Ucrania, sino también, digamos, rusófilos, ¿no?, en ese sentido, de los BRICS, etcétera, un poco, por decirlo de alguna manera. E incluso los últimos días Zelensky ha estado hablando sobre que, bueno, que se podría negociar un poco sobre las fronteras ucranianas de 1991, es decir, que la frontera cambie,
Obviamente esto no es casual, obviamente esto será primero por Crimea, sobre todo por sus aspiraciones que Ucrania quería tener sobre Crimea y sobre todo del Donbass, que es lo más importante y donde no estos movimientos rusófilos independentistas más fuerza tenían. Pues bueno, viendo cómo ha avanzado la guerra, pues la verdad que no sé hasta qué punto primero Ucrania va a tener legitimidad para plantarse ahí y hacer lo suyo y segundo, pues para reclamarlo como suyo después de una guerra que la verdad les ha salido bastante mal, pero bueno. Sí, es que yo creo que es bastante claro de cómo Ucrania no solamente está perdiendo la guerra en el frente, sino que también está perdiendo la guerra diplomática contra Rusia, o sea, completamente. El postureo de la cumbre por la paz en Ginebra, que efectivamente no es más que postureo, se desmonta completamente al ver pues, todos los datos que has mencionado tú, ¿no? O sea, cómo en Polonia ha caído enormemente la popularidad de Zelensky en Estados Unidos y aparte de esta encuesta, porque esto es simplemente una encuesta y siempre hay que cogerlo entre pinzas, pero recordad en cuánto tiempo ha estado paralizado el Congreso de los Representantes de Estados Unidos la ayuda a Ucrania. Unos cuantos meses, unos cuantos meses de esas disputas que había entre republicanos y demócratas. Pero unos cuantos meses además, y esto veremos si va a más teniendo lo que tiene encima Estados Unidos con el tema de Trump y Biden, que ya vemos Biden como está chocheando por todos lados. No sé si podrá aguantar otros 4 años, por cierto. Pero bueno, ya incluso dentro del Partido Demócrata están hablando de quitarle de en medio. O incluso es que hay cada vez más voces en Estados Unidos, ¿no? Que están diciendo, a ver, tenemos que dejar de ser el gendarme del mundo y ocuparnos de lo que tenemos dentro de casa. Que esto no es ni antiimperialismo, ni es socialismo, ni es nada. Es simplemente empezar a reconstruir la casa desde abajo. ¿Vale? Que es lo que yo creo que necesita Estados Unidos urgentemente, porque de tanto abarcar se está olvidando lo que tiene dentro de su casa y se le está desmoronando todo el castillo, literalmente, a Estados Unidos. Pero bueno, que a ver cuánto tiempo puede estar Estados Unidos manteniendo a sus tres hijitos, que son Ucrania, Israel y Taiwán. Claro, esto sangra la economía de Estados Unidos y condiciona su desarrollo, porque todo ese dinero que estabas destinando dejas de destinar a otras cuestiones en Estados Unidos y merma el desarrollo económico de tu país. Entonces, claro, Zelensky está contra las cuerdas, la verdad, y su popularidad está cayendo a la par que está cayendo todo el frente. Vale. Y sí, todo esto que estamos mencionando se culmina con ese cambio de postura de Zelensky respecto a empezar a dialogar con Putin. Ya ha visto que, que la cumbre fue una pantomima, de que ya nadie se lo ha creído, que una gran parte del mundo, porque la comunidad internacional no es el mundo, la comunidad internacional es Unión Europea, más Norteamérica, más Japón y algunos estados títeres por ahí sueltos, pero el mundo es mucho más que la comunidad internacional, bien, ya se negó a firmar la declaración, como hemos dicho antes, de la cumbre. Y Zelensky es que ya no hay quien crea a Zelensky. De esta manera él mismo, o sea, que admita que, bueno, podemos hablar cambiando las fronteras del 91, podemos invitar a una siguiente cumbre a Putin, o sea, son derrotas diplomáticas enormes para Zelensky y para su padrino, que es Biden, ¿vale? Pero bueno, cambiemos de tema y vamos también a otra cuestión que ya también es bastante típico en el canal desde el 7 de octubre, que es lo que está pasando en Gaza, las acciones genocidas y etnicistas, de limpieza étnica, mejor dicho, que está llevando a cabo el ejército sionista y el alto mando sionista en Gaza. Bueno, lo primero de todo que queremos destacar es la crisis política, social y militar que se está dando dentro de Israel.
O sea, la mayoría de sus voceros, de sus mercenarios, porque no son otra cosa que mercenarios, muchísimos juntaletras de la prensa sionista o gente que está en Twitter y demás, intenten vender que están derrotando la resistencia y que pueden hacer lo que les plazca en Gaza, en Cisjordania, en el sur del Líbano, en los altos del Golán, en Irán, en cualquier lado del mundo. La verdad es que los sionistas están perdiendo la guerra, como le llaman ellos, porque no es una guerra, es un genocidio, pero la guerra en Gaza. Y es que la verdad es que a los sionistas se les atrapa muy fácil. Si el sionismo ya desde que nació fue una mentira, ¿vale? Y se sustenta en mentiras, eso pues es como un mentiroso compulsivo, poco a poco se va queriendo las mentiras y no puede salir de ese círculo vicioso que es mentira. Y Israel es literalmente un estado, es que no, bueno, no es un estado, me atrevería a decir que es un monstruo, una abominación colonialista en Occidente, en Oriente Próximo, que no tiene ningún sentido, ¿vale? Pero bueno, a lo que voy es que a los sionistas se les puede aplicar un refrán que es muy conocido en España, que es de dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Nosotros podemos con Hamas, podemos con Hezbollah, podemos con Irán, no podéis con nadie. Con nadie. El ejército más honorable y el quinto o el cuarto mejor ejército del mundo no puede con una milicia, ni con una unión de milicias. Vergüenza os tendría que dar, la verdad. Pero bueno, es que a comienzos de junio, bueno, antes de nada, recordad que el gobierno de Netanyahu actual desde el 7 de octubre no es simplemente el gobierno de Netanyahu, sino que es un gobierno de unidad nacional, porque Netanyahu llamó a otros opositores también a conformar este gobierno de unidad nacional para poder dirigir la guerra de mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, a lo que iba, que a comienzos de junio, este gobierno de unidad nacional ha empezado a romperse, y sobre todo con la salida de Benny Gantz, que es el líder del partido Unidad Nacional. ¿Vale? Este político es bastante conocido dentro de Israel porque fue viceprimer ministro entre 2021 y 2022, ministro de Defensa durante los años 2020-2022 y comandante jefe del ejército israelí entre 2011 y 2015. ¿Vale? Un personaje bastante importante dentro de la política israelí. Pues Benny Gantz mostró su desacuerdo con la dirección y las operaciones militares que estaba implantando Netanyahu y los suyos dentro de Gaza y literalmente decidió salirse del gobierno. O sea, para que os deis cuenta, el propio Gantz criticó las ambiciones personalistas de Netanyahu en la guerra de querer mantenerse en el poder a toda costa, queriendo mantener la guerra, queriendo extender la guerra a Irán, al Líbano, porque Netanyahu es consciente de que seguir así y de celebrarse unas elecciones va a perder, va a ser castigado duramente por los propios israelíes. Ojo, cuidado. Y además, aparte a todo lo que se puede llegar a enfrentar en cuestiones internacionales con todo lo que está realizando, ¿no? Entonces, bueno, Gantz salió del gobierno, de este gobierno de unidad nacional, e instó a Netanyahu a que convocara elecciones anticipadas. Lógicamente, Netanyahu le hizo para nada. No hacemos no le hizo ni caso y ha continuado con sus acciones genocidas dentro de la Franja de Gaza. Pero sí es importante que esta acción, la dimisión de Gantz, consuma el gobierno de el derrumbe de este gobierno de unidad nacional israelí. Y no solamente queda aquí, porque a la dimisión de Gantz hay que sumarle las nuevas discrepancias que se están dando entre el ejército, la sociedad israelí y el Estado Mayor liderado por Netanyahu. O sea, para que os deis cuenta, tanto que repiten estos voceros sionistas de estamos ganando la guerra, estamos acabando con Hamas, el portavoz del ejército, Daniel Hagari o Hagari, no sé cómo se pronunciará, admitió que la misión de erradicar a Hamas y a la resistencia palestina era inalcanzable. Lo repito, el portavoz del ejército. ¿Por qué mentís en Twitter, en Facebook, en redes sociales? ¿Por qué mentís tanto? ¿Por qué sois tan mentirosos? Si vuestro propio portavoz ha admitido que no podéis con Hamas, que no lo vais a erradicar de Gaza. Es una misión suicida,
que estéis poniendo los cuerpos de vuestros propios hijos en Gaza y los palestinos no van a cesar porque van a defender su tierra, porque además no tienen nada que perder y tienen mucho que ganar. Y además están demostrando una valentía enorme. Y además, distintos expertos israelíes, en cuestiones militares lógicamente, están diciendo que allí donde el ejército israelí se retira, la resistencia palestina emerge y vuelve a controlar ese territorio. Lo que demuestra que Israel no está controlando absolutamente nada en Gaza. Está yendo de un lado para otro, como pollo sin cabeza, sin controlar absolutamente nada. Ni el norte, ni el centro, ni el sur. Invasión a Rafah. ¿Qué habéis hecho en Rafah? Matar civiles es lo que habéis hecho. No habéis controlado nada. Pero han matado a gente jamás. ¿Y cuántos inocentes habéis matado? ¿Cuál es el radio? ¿Compensa? Lanzar una bomba nuclear en Gaza y se acabó, ya está. Se acabó el problema, ¿no? Muerto el perro, muerto la rabia, ¿no? O sea, no. Esto hay que tenerlo muy, muy claro de las mentiras de los sionistas. Porque es que está en su ADN. Somos el pueblo elegido por Dios. ¿Qué Dios? Elohim, Yahvé, Alá, ¿qué Dios? No, nosotros somos los descendientes de los israelitas y los judaítas. Vosotros estáis matando precisamente a los descendientes de los israelitas y los judaítas, que son los palestinos semitas, ya sean judíos, cristianos o musulmanes. Y ni siquiera os estáis dando cuenta. Bien, de ahí, por ejemplo, ¿no? El vídeo este que se hizo viral hace poco de una sionista, creo que era, si no recuerdo mal, en Alemania, que se acercaba a unos rabinos llorando. ¿Por qué sacáis banderas palestinas? Porque no somos sionistas. ¿No? Y veías ahí en directo cómo a la señora le daba un cortocircuito en la cabeza, ¿no? En plan, no lo podía entender, pero si sois judíos, sí, pero no somos sionistas. El sionista eres tú. Les intentaba llamar antisemitas y no sé qué, y los otros decían, llama lo que quieras, y ya sabes que no. Efectivamente, los mayores antisemitas sois vosotros, que perseguís a los propios judíos que viven en Israel y en Palestina, que son semitas. Pero bueno, no voy a entrar en esos términos etnicistas y demás, pero para que os deis cuenta, ¿no? De la barbarie colonialista sionista. Y bueno, sin ir más lejos, la revista Foreign Affairs, que es una de las revistas más prestigiosas en política internacional, que por cierto ahí Kissinger estuvo bastante presente durante varias décadas, ¿vale? Y dejó además artículos muy interesantes, por cierto, ¿eh? Pero bueno, dijo alto y claro que jamás está ganando la guerra. Jamás is winning. Ese era el título. Para que luego sigan mintiendo, mintiendo y mintiendo. Y además, hace 2 fines de semana, si no recuerdo mal, la resistencia palestina dio de baja a más de 40 soldados israelíes en tan solo un fin de semana, ¿eh? Y cuando digo que dio de baja a más de 40 no significa que mató 40 soldados en un fin de semana, sino que los lesionaron, los expulsaron o los inhabilitaron, ¿vale? Algunos fueron abatidos, pero no todos. Pero dio de baja 40 soldados, lo que demuestra en el mal momento en el que se encuentra el ejército sionista dentro de Gaza, ¿vale? O sea, no hay un plan, no hay una verdadera espíritu de combate por parte de los sionistas para enfrentarse a la resistencia palestina. Hay una ruptura total dentro del gobierno de unidad nacional. Y todo eso provoca un desasosiego entre los soldados. ¿Pero qué motivación van a tener los soldados? Los palestinos sí que tienen motivación, porque es al fin y al cabo defender su tierra de una colonización. ¿Qué tienen los sionistas? ¿El dinero? Es que no sé qué les puede llegar a empujar para poder seguir en esa empresa colonialista, la verdad. Porque muchos de ellos, además, esta es la paradoja, ¿no? Siempre que me sorprende enormemente los sionistas, ¿no? De que ellos se consideran el pueblo elegido por Dios, pero no creen en Dios. Es como, ¿cómo? O sea, sois ateos, porque ellos, el concepto de judío es más bien étnico-racial, ¿no? Pero dicen que soy el pueblo elegido. ¿Quién os ha elegido? Dios, pero si no creéis. A ver, ¿cómo casáis estas cuestiones? ¿Me lo queréis explicar? Bueno, son el thrillerismo semántico que se ha marcado desde toda la vida el sionismo, ¿no? Pero bueno, todo esto, todas estas derrotas que le ha infligido la resistencia palestina ha hecho que varios israelíes, colonos israelíes, se replanteen
ciertas cuestiones. Y, por ejemplo, desde comienzos de este año, 2024, ¿no? 900 soldados han solicitado la baja del ejército. O sea, no quieren saber absolutamente nada de lo que está pasando en Gaza. Se quieren ir. Se quieren ir. ¿Vale? Y ahora, estos soldados, pero ahora, altos generales del ejército israelí están presionando a Netanyahu para que firme un alto al fuego para reorganizar al ejército y liberar a los rehenes, pese que esto pueda permitir también el fortalecimiento de la resistencia palestina. O sea, esto es lo que opinan los altos generales, de que hay que firmar un alto al fuego ya, a pesar de que esto también pueda favorecer a la resistencia palestina. Imaginad en qué momento se encuentra el ejército de Israel dentro de Gaza. Y esto al final también es claramente para mí una falta de comprensión de la guerra, ¿no? Porque al final muchas veces tendemos a pensar en la guerra cuantitativamente, como si fuese un partido de fútbol o de baloncesto. Cuanto más goles, pues más vas ganando, ¿no? Cuanto más has asesinado, más ganas. Y al final una guerra dista mucho de eso, porque en ese caso la Alemania nazi ganó a la Unión Soviética, vamos, de calle, 26 millones de muertos, pues seguramente le ganó. Pero ¿qué pasa? Que es mucho más que eso, es mucho más que muertes, como bien ha dicho ayer, ¿no? Me acuerdo cuando Rusia entró hasta Kiev y luego de repente el frente por detrás, pues se le desolificó, ¿no? Entonces tuvo que replegarse, etcétera, que fue la única casi gran ofensiva que plantaron. Pues aquí se ve un poco lo mismo, ¿no? Tú puedes entrar y bombardear, pero luego si no tienes nada efectivo ahí, no sirve para nada. Y al final esto lo que nos demuestra es también la mala gestión y luego por no hablar de la mala fama que está teniendo Israel. Si ya antes tenía mala fama, vamos, a día de hoy ya difícilmente yo creo que quitando a Alemania y estos trasnochados que no se pueden quitar, la pesadilla del nazismo, etcétera, pues bueno, el resto yo creo que, vamos, es difícil encontrar gente que apoye abiertamente a Israel, al menos por donde nosotros vivimos, no sé en vuestra zona, pero vamos, en el nuestro al menos casi imposible. Pero bueno, también si esto fuese poco ya, como Yerben ha dicho, ¿no? De Hamas is winning, ¿no? Que bueno, a mí me da mucha rabia lo de llamarle Hamas la resistencia palestina, porque también a día de hoy no podemos ver quién tiene más peso, quién menos, quién ha subido, si el Frente Popular de Liberación de Palestina ha hecho tal, Hamas ha hecho cual. Es difícil porque están librando la batalla, obviamente, con el alto al fuego ya podríamos ver un poco, pero bueno, pues como a Israel parece que no le basta con entrar a Gaza, Rafah, etcétera, etcétera, pues ha llevado a cabo una escalada bélica con Hezbollah. En este caso, ¿vale? Porque entre junio y julio Israel, pues bueno, asesinó a 2 milicianos de alto rango, en este caso de Hezbollah, y bueno, esto sentido poco, la verdad, para ellos, pero bueno, al igual que hicieron con Irán previamente, ¿no? Porque al final, si tú abres otro frente, cuando ya un frente te está costando resistirlo, como es en este caso el de Rafah, el de Gaza, ¿no? El palestino contra la resistencia palestina, abrir de repente fuego contra Hezbollah, pues bueno, digamos que sentido poco tiene, ¿vale? Con lo cual, esto lo único que le va a hacer es abrir más frentes y dificultarle el poder atacar bien a un solo frente, o en este caso a los dos, si quisiese, pero bueno, se le va a hacer bastante difícil, la verdad, viendo cómo se le está trabando su batalla con la resistencia palestina. Pero bueno, al final, la intención de Netanyahu yo creo que es clara en este sentido, ¿no? Como decíamos, como hizo con Irán, porque al final estas acciones le están llevando a ganarse una mala fama tanto nacional como internacionalmente. Nacionalmente ya hemos visto, ¿no? Toda la gran cúpula militar israelí como poco a poco no está confiando tanto en él, y además al final, si se diese una escalada militar contra Irán y cualquier país que tengamos por ahí, contra el Líbano, contra Egipto, contra todo ese cúmulo de países, pues al final Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, que son los aliados principales de Israel, por motivos obvios, se verían en una encrucijada, porque claro,
tienes que ir a por ellos, pero es que defender a Israel hoy en día es más difícil aún que defender a Ucrania por la mala fama que tiene dentro de sus países, con lo cual los gobiernos, si los mandasen, pues vamos, al final les vendría en contra, ¿no? Ahora vemos como tantos y tantos políticos, sobre todo izquierdistas españoles, están diciendo, mira, el gobierno español está mandando tropas, pero les responde todo el mundo, ya, pero cuando tú estabas en el poder, tú también mandabas tropas, ¿no? A gente de Podemos, etcétera, etcétera, que es bastante curioso, pero bueno, con lo cual, pues bueno, parece que Israel está consiguiendo, aún así, aún con toda la masacre que ha llevado a cabo, todo el genocidio, toda la sinvergonzonería que tiene a la hora de atacar a civiles, porque no tiene otro nombre lo de atacar a un hospital y decir que había 4 de Hamas cuando han asesinado a cientos. Con esa sinvergonzonería, aún así parece que tiene carta blanca. Oye, y yo ya desde el principio decíamos, ¿no? ¿Dónde va a estar la línea roja? Pues yo creo que nuestras expectativas las ha superado con creces, no nos esperábamos que llegase a tener este descaro en este sentido. Y pues bueno, parece que va a seguir con sus acciones expansionistas hacia el norte, Cisjordania, tomar Gaza, pero bueno, habrá que ver si en algún punto ponen el límite también desde Occidente, sobre todo mirando nacionalmente, ¿no? Esto imagino que vendrá, pues en el caso de Estados Unidos con las elecciones y en el resto de los países, pues un poco lo mismo, pero bueno. Antes de pasar al siguiente tema, Oyer, ¿tienes algo que decir sobre la cuestión palestina? Sí, o sea, el tema de ahora entrar a saco un poco con Hezbollah, eso, a ver, ya lo comentamos en el vídeo que dedicamos respecto al enfrentamiento, al mini enfrentamiento que se dio entre Irán e Israel. O sea, Netanyahu sabe perfectamente que, a ver, no puede sostener una guerra abierta contra el eje de la resistencia, lo que se conoce, ¿no? No puede, porque van a entrar todos. O sea, ya no va a ser simplemente enfrentarse a unos milicianos de la resistencia palestina, sino vas a tener a la milicia más poderosa, que es Hezbollah. Vas a tener a Irak. Tienes a los hutíes dando por saco por detrás también. Tienes a Irán. Tienes a Siria. O sea, poca broma. Netanyahu lo sabe. Pero él lo pone en una balanza y dice, bueno, a ver, yo no puedo. No estoy pudiendo con la resistencia palestina, ¿no? Lo que decíamos, Hamas is winning. Pero si yo abro otro frente, por ejemplo, lo que quería hacer con Irán, ahora con Hezbollah, si yo inicio una escalada aquí, mis aliados, que ahora mismo están bastante distantes conmigo, incluso su actitud ha cambiado y de su prensa ha cambiado porque ya me están criticando abiertamente, si esto escala una guerra, no van a tener otra que defenderme. Porque en geopolítica no pueden permitirse una victoria de Irán. No pueden permitirse que Hezbollah se haga poderoso. No pueden permitirse que Al-Assad se haga poderoso. No pueden. Es que sencillamente no pueden. Y tendrían que cerrar filas completamente con Netanyahu. Y Netanyahu lo sabe. Sabe que estas acciones van a ser criticadas. Es más, están siendo criticadas. Estados Unidos le está diciendo, no te pases con el Líbano. Pero rápidamente Biden dice, bueno, si hay una guerra nosotros apoyaríamos a Israel, ¿eh? Claro, ahí se ve dónde está la intención de Netanyahu. A ver, recordad que esto tampoco es que se ha despertado Netanyahu un día y "Venga, vamos a bombardear el sur del Líbano", no. Esto lleva dándose desde, no sé si es el 7 de octubre, pero sí unos días después comenzaron los bombardeos por parte de Hezbollah hacia el norte de Israel, ¿no? Que por cierto, el norte de Israel, ¿cuántos colonos han ido? Se han ido moviendo de colonos y no para el centro y para el sur, sino para su verdadera casa, para su verdadera patria, ¿no? Y claro, estos bombardeos, este cruce de fuego, ¿no? Entre Hezbollah e Israel ha ido aumentando, 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 y es verdad que en el último mes Israel ha metido una marcha más, pues eso, abatiendo a dos milicianos de Hezbollah de alto rango. Y claro, lo que busca, ya os digo, es que la comunidad internacional, o mejor dicho, sus aliados, vuelven a cerrar filas con él, provocando una guerra aún mayor en la zona. Porque estarían obligados a defender a Israel por geopolítica. Simplemente es así. Esto es muy importante y poco se habla también de la jugada que se está marcando el gobierno de Israel, poquito a poquito y callándoselo, como lo hizo Ariel Sharon en su día, que es
que mientras que la gente está prestando atención a Gaza y está poniendo sus ojos en Gaza, ¿qué se está pasando en Cisjordania? ¿Cuánto territorio están arrebatando en Cisjordania? Porque claro, la bestialidad la dejan para Gaza, pero la sutileza y la expansión de los territorios, o mejor dicho, de los asentamientos, lo están haciendo en Cisjordania. Y de esto poco se habla. Pero esto ya lo hizo también Ariel Sharon con la retirada de las tropas que estaban apostadas en Gaza. ¿Para qué? Para concentrarse en la expansión de Cisjordania. Claro, que la gente aplaudió a Ariel Sharon, ¿no? Un hombre por la paz, porque ha retirado las tropas de Gaza. Ya, ¿para qué? Para concentrarse en Cisjordania. Y ojo, cuidado, que ahora mismo también Israel está haciendo lo mismo. Está cometiendo una bestialidad en Gaza, atrayendo la atención de la comunidad internacional y de todos los ciudadanos del mundo a lo que está pasando en Gaza, pero en Cisjordania están avanzando. Y ahí, lógicamente, la resistencia palestina no tiene la misma fuerza. Y allí lo que rige, teóricamente, es la Autoridad Nacional Palestina, la autoridad cipaya, ¿vale? A los servicios de la Unión Europea, Estados Unidos y de la propia OTAN, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hay que entender prácticamente con lo que está pasando ahora mismo estos últimos meses y la situación en la que nos vamos a encontrar a poco de que se cumpla un año, ¿no? Del 7 de octubre. Exactamente, así que bueno, un poco dejando ya el tema palestino ya de lado y entrando una vez más en temas, digamos, más sorpresivos o que acaban de saltar ahora, ¿no? De rabiosa actualidad, como se suele decir. Hablaremos un poco del intento de golpe de Estado, en este caso en Bolivia, ¿vale? Porque, bueno, este 26 de junio, ya como ya era dicho, ¿no? A finales de mes de repente se nos amontonaron todos estos sucesos, pues nos empezaron a llegar las noticias en Bolivia, donde un grupo de militares liderados, en este caso por el general Juan José Zúñiga, intentaron dar un golpe de Estado para derrocar el gobierno, en este caso, de Luis Arce, ¿vale? Luis Arce, el que no lo sepa, es del mismo partido que Evo Morales. Después hablaremos un poco en profundidad sobre esto, ¿vale? La verdad que las primeras horas fueron tensas e incluso un poquito raras porque parece que todo se fue escribiendo desde Twitter, desde X ahora. Luego estaba todo un poco en el aire, no quedaba nada claro y ahora que ha pasado un poco de tiempo, pues bueno, parece que hemos podido profundizar un poco en el tema, así que vamos directamente con la situación y con lo que sabemos, al menos hasta entonces. Hasta ahora, vamos. Sí, yo me acuerdo, ¿no? Que a escasos días, porque yo ese fin de semana me fui y era justo pues a poco que me fuera, ¿no? Que de repente ocurrió esto de Bolivia y yo bastante perdido, ¿no? Como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero me ha cogido por sorpresa esto, ¿no? Y la verdad que las primeras horas fueron un poco intensas, ¿no? También hablando con algunos camaradas bolivianos a ver de lo que estaba pasando. Ni siquiera ellos eran conscientes de lo que estaba sucediendo en realidad, ¿vale? Porque todo era tan rápido, ¿no? O sea, este tipo de sucesos, ¿no? No eres consciente de lo que está pasando hasta semanas después, hasta que lo piensas fríamente y dices, joder, lo que ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a explicarlo ahora que tenemos el tiempo a nuestro favor y que tenemos ya más información, vamos a explicar un poquito lo que sucedió. Pues bueno, ese día, el 26 de junio, el presidente Luis Arce denunció a través de sus redes sociales, sobre todo en X, ¿no? Antiguo Twitter, algunas movilizaciones irregulares y no autorizadas por parte de unos militares que se están acercando a Bolivia y que se dirigían a la sede del gobierno. ¿Bien? Entonces, cuando ya se acercaban, ya se veía, ¿no? Que tanquetas en la calle y demás, se comenzó a hablar abiertamente de un golpe de Estado. ¿Vale? Y la verdad es que estos militares llegaron a la Plaza Murillo, que es donde está la sede del gobierno de Bolivia, y el general Zúñiga aclaró que las intenciones era cambiar de gabinete. O sea, están los vídeos en el que se le ve a él fuera de la tanqueta diciendo queremos cambiar de gabinete, queremos, como decía, recuperar la democracia o devolver el poder a la democracia, ¿no? Devolvemos el poder a la democracia en un golpe de Estado. Muy bien, campeón. Pero bueno, eso es los argumentos que él decía. Entonces, bueno, cuando se vio claro que era un intento de golpe de Estado, tanto el expresidente Evo Morales como el presidente Luis Arce llamaron a la movilización popular para detener el golpe de Estado. Se empezaron a concentrar en la Plaza Murillo muchísimos bolivianos en contra
de los militares que se estaban alzando contra el gobierno, ¿no? Y si veis los vídeos, o sea, están ahí los vídeos, se hicieron muy famosos en su momento. Los golpistas están, bueno, derriban incluso, ¿no?, la puerta de la sede del gobierno con una tanqueta y entran dentro, donde se encaran, ¿no?, con el presidente y con el gabinete de Luis Arce, en el que se ve, ¿no?, ese tenso discusión que tienen Zúñiga y Arce, ¿no?, que además se palpa la tensión en el vídeo, la verdad, ¿eh? Y la verdad que el intento de golpe de Estado quedó precisamente en un intento y Arce ha continuado en el poder. Acto seguido, el gobierno ha renovado toda la cúpula militar de Bolivia y destituyó a Zúñiga, que ha sido arrestado por intentar perpetrar un golpe de Estado, y ahora veremos cuántos años le caen, porque lógicamente intentar dar un golpe de Estado pues es bastante grave, ¿no? Y sí que decir que si lo analizamos detenidamente, todo el proceso del intento de golpe de Estado, nos vamos a dar cuenta de que es un intento de golpe de Estado bastante chapucero. ¿Vale? Y aquí en España sabemos lo que es un intento de golpe de Estado chapucero, porque hubo un 23F con Tejero, o sea, que fue un verdadero chiste, ¿vale? O sea, fue un verdadero chiste. Y lo de Bolivia, la verdad que no queda muy lejos también, o sea, tú no puedes dar un golpe de Estado sin ni siquiera tener la certeza de que el resto de los militares te van a seguir, o al menos un grueso importante de los militares te van a seguir. Y Zúñiga no tenía el apoyo de la mayoría de los militares, ¿vale? Tú no puedes dar un golpe de Estado sin tener realmente la convicción de que tienes que derramar sangre. O sea, se te acercan activistas que van a defender el gobierno. ¿Ellos qué hacen? No, se enfrenta así, humo, tal, pero si realmente la convicción es derrocar, el uso de la fuerza siempre ha sido bastante una constante en los golpes de Estado, ¿no? Entonces, bueno, viendo todos estos factores, no son pocos los que hablan que ha sido un autogolpe, ¿vale? Que ha sido una farsa orquestada por el gobierno. Incluso el propio Evo Morales, una semana y media después, si no me equivoco, dijo que Arce había engañado al pueblo montando un autogolpe. ¿Vale? O sea, esto la verdad que me sorprendió bastante que lo dijera Evo Morales. Ya sé que hay un enfrentamiento, una disputa política entre Evo Morales y Arce, pero me sorprendió bastante que Evo Morales, al cabo del tiempo, diera ese cambio, ¿no? Y comprara literalmente el discurso que estaban teniendo muchos opositores en Bolivia, ¿no? De que era un autogolpe y demás, porque los días después del 26 de junio, después del intento de golpe de Estado, los que repetían que había sido un autogolpe eran los típicos opositores bolivianos, ¿vale? Y que se sube en Morales a estos, a mí me sorprende bastante. A ver, si somos objetivos, el golpe o el intento sí ha beneficiado a Arce, ¿vale? Puesto que la información que tenemos nosotros y que nos han comentado ciertos camaradas bolivianos también es que el gobierno de Arce estaba siendo bastante impopular en los últimos meses, incluso entre sus propios seguidores, ¿vale? No sé hasta qué punto es esto tan grave para la política nacional. Esto a ver si nos lo comenta algún boliviano. Pero sí, que estaba perdiendo mucho apoyo el gobierno de Arce. Entonces, claro, lógicamente este golpe de Estado y bueno, recuperar otra vez, no, el fascismo se ha levantado y demás, no creo que Zúñiga se le pueda meter dentro del fascismo boliviano, pero bueno, vosotros me diréis que conocéis mejor a este militar y la trayectoria que tiene, ¿no? Pero bueno, ese tipo de discurso sí ha beneficiado objetivamente a Arce y sí ha hecho que el pueblo cierre filas con él. Además, hay que prestar atención a las cuestiones internacionales, que siempre ayudan a clarificar los hechos. O sea, una gran parte de la comunidad internacional, entre los que destaca la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el CELAC, o incluso Estados Unidos, han condenado el intento de golpe de Estado. Incluso Estados Unidos ha tenido que ser muy explícito diciendo, no, esta vez no hemos tenido nada que ver con esto. ¿Vale? Así como, por ejemplo, con lo que pasó con Castillo en Perú, Estados Unidos guardó silencio, ¿vale? En Bolivia, a Estados Unidos le ha costado, pero la ha condenado. Me acuerdo que los primeros días toda la gente, adivinad quién no ha condenado golpe de Estado. Al final ha condenado a Estados Unidos. Le costó. Estados Unidos se quedó a verlas venir y dijo, a ver qué es esto. A ver qué es esto, cuáles son las intenciones. Y al final ha determinado
condenándolo. Uno puede decir, bueno, lo ha condenado porque ha fracasado. Bueno, sí, os lo compro. Puede ser también. Puede ser. Pero condenarlo ha condenado. Lo podéis buscar. Nosotros vamos a dejar los enlaces en la descripción del vídeo, lo podéis buscar. O sea, condenarla condenado. ¿Vale? Y la gran mayoría de la comunidad internacional también. Entonces, si la comunidad internacional acaba condenándolo y esto es cerrar filas con Arce, nos tiene que hacer pensar, ¿eh? No tenemos más información al respecto, no vamos a empezar a entrar en conspiraciones y demás, pero bueno, sí nos gustaría que si hay algún boliviano comunista, bueno, que no hace falta que sea comunista, que sea un boliviano, que sepa de lo que ha pasado y demás, que comente en los comentarios porque nos interesa mucho. También nos gustaría entrevistar a algún boliviano comunista para que nos hable de las discrepancias existentes entre Evo Morales y Arce, porque sí tenemos que admitir que nos perdemos un poco en esta cuestión, ¿vale? No somos expertos en la historia de Bolivia y en la política nacional boliviana, pero sí nos interesaría tener una persona que sepa acerca de esto. Y si es de la índole comunista, ¿no? Y cercano al canal, pues mejor que mejor para tener una perspectiva comunista y marxista-leninista respecto a lo que ha sucedido en Bolivia, que desgraciadamente este tipo de intentonas o ya directamente golpes de Estado son una constante en los países hispanoamericanos y demuestra que todavía sigue siendo el patio trasero, ¿no?, de Estados Unidos y del imperialismo, ¿no? Y esto tiene que acabar de una vez y que los pueblos de América del Sur, Centroamérica y demás decían por ellos mismos sin la necesidad de que se pongan como en antaño ciertos regímenes militares o como hoy ciertos políticos que no son más que personajes como el estilo Milei o el propio Bukele, pero que el fin es el mismo, ¿eh? Seguir amortiguando la lucha de clases, seguir oprimiendo a la clase trabajadora, que es lo mismo que ha hecho Bukele en Salvador, o por mucho que a algunos le parezca un salvador, ¿vale? O el propio Milei, ¿vale? O Bolsonaro en Brasil antes, o el vendepatrias de Lula también, ¿no? Que poco se habla de esto también, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco acerca de lo que pasó en Bolivia con el intento de golpe de Estado. Sí, al final aquí también, bueno, con nuestras discrepancias, obviamente, con Evo Morales, con en general todo lo que ha significado, ¿no?, el socialismo del siglo XXI, sus respectivos cambios dependiendo de cada país, etcétera, también somos conscientes de lo que Evo Morales hizo nacionalizando, ¿no? Si no me equivoco, era el litio, que es muy importante en Bolivia, etcétera, o pasándolo a manos populares, etcétera, con lo cual, en ese sentido, yo es verdad que yo decía, pues bueno, pues si llega un golpe de Estado para litio, pues obviamente Estados Unidos estará ahí, pero bueno, me hace bastante gracia lo expreso que tiene que ser Estados Unidos para demostrar que él no ha participado, ¿no? Veía hace poco también una entrevista a un político estadounidense, ya se me ha olvidado, que le preguntaban, pero ya no participamos en terceros estados, ¿no? Y decía, bueno, solo por el bien de la nación y del capitalismo, ¿no? Del status quo o algo así. Y es que es muy gracioso porque a nada que sale algo así, vamos, tienen que repetir 1000 veces si no han sido, y ahí sí que en ese sentido se ve bastante claro cuando parece que no han participado, aunque, como bien ha dicho ayer, pues bueno, todavía no sabemos mucho sobre el tema en Bolivia, sobre cómo está, y pues si alguien supiese, pues la verdad que nos ayudaría mucho, la verdad, tener ayudas desde fuera, pero bueno. Ahora, cambiando un poquito de tema, queremos hablar sobre nuevas protestas que ha habido en ciertas zonas, ¿no? Primero empezaremos en Kanaki, en Nueva Caledonia, y después pasaremos a Kenia, ¿vale? Porque, bueno, en Nueva Caledonia ya hablamos previamente en el repaso mensual del mes pasado, si no me equivoco, donde en mayo ya empezaron a darse ciertas protestas en Kanaki, también conocida como Nueva Caledonia, pero bueno, Nueva Caledonia dicen que es el nombre que le dio el imperialismo francés, etcétera, etcétera, donde al final querían... bueno, llevaron a cabo un proyecto de ley donde desde la Asamblea Francesa querían dar más fuerza al voto de los colonos, que así pues disminuiría obviamente la participación de los nativos mismos, con lo cual bajaría su poder, ¿no? Bueno, es más bien aumentar el número de electores, no es que darle más peso, o sea, el peso es el mismo. Sí, claro. Simplemente es que estos 10 colonos años, creo era, ¿no? O algo así. Eso es simplemente estos colonos en cierto momento no tenían ese derecho a votar dentro de Kanaki, pero ahora
aumentando ese número de colonos, lógicamente, si hay más colonos que tienen los mismos intereses que la metrópoli francesa, pues condicionaría la vida política. Pero eso es muy importante, ¿no? Porque alguno Sí, puede eso decir, no, es. no, no, pero si tienen el mismo derecho los canacos que los franceses en Kanaki, sí, lo que estoy diciendo es que se ha aumentado el número de electores colonos dentro de Kanaki, ¿bien? Creo que Es era si importante esto. llevaban más de 10 años residiendo, algo así, con lo cual aumentaría mucho, con lo cual, como ya era dicho, la fuerza de la metrópoli aumentaría, bueno, como si ya fuese poca, ¿verdad? Siendo una colonia, pero bueno, aumentaría aún más, ¿vale? Con lo cual, esto obviamente trajo mucho movimiento, en este sentido, muchas protestas sobre de los canacos enfrentándose a este proyecto de ley y que parece que esto ha sido un catalizador poquito a poco para un poco la recuperación de la soberanía nacional, el independentismo y poco a poco que ha ido cogiendo esta ruta, esta senda, hasta coger un carácter independentista para con su metrópoli, en este caso Francia, que bueno, lo de las colonias francesas ya sí que algún geopolítico nos lo explique, porque lo de que se acabaron las colonias para la Segunda Guerra Mundial, Primera, Segunda Guerra Mundial, vamos, habría que ver Francia, que lleva un par de años, la verdad, después hablaremos, pero bueno, Mali, Burkina Faso, Níger, se le está haciendo duro, pero ya era hora, pero bueno. En este caso, además, las protestas nos alegramos mucho porque de verdad han identificado el enemigo, han identificado sus intereses en su territorio y han sabido hacerle frente muy bien, porque en este caso los canacos empezaron a amenazar la producción de níquel de la isla, que al parecer Francia tiene mucho interés porque Nueva Caledonia o Kanaki es uno de los mayores, el tercer mayor productor de donde se saca el níquel, ¿vale? Y con lo cual Francia le interesa mucho tener esto bajo su dominio. Obviamente, casualmente no van a tener colonias repartidas por el mundo. Y pues bueno, esto con el paso del tiempo, al final Francia también ha visto que esto se le puede volver en su contra, con lo cual ha tenido que tomar acción, en este caso, tomar represalias, en este caso hacia los líderes, sobre todo los líderes que hayan conducido estas protestas hacia la senda del independentismo de esta colonia para con Francia, con lo cual han sido detenidos y trasladados a Francia, ¿vale? A la metrópoli, cómo no, y algunos de ellos, obviamente, esto es como para recalcar, que son del Frente de Liberación Nacional Canaco y Socialista, ¿vale? Con lo cual ya vemos que por detrás esto no es un... bueno, sí que hay fuerzas que están llevándolo con un plan, ¿verdad? Que no es puro espontaneísmo y ya está. Así que Francia obviamente no va a detener a gente random, ¿no? Irá a por los que de verdad pueden darle este carácter más independentista y sobre todo más socialista en este caso. Con lo cual esto, a su vez, ha provocado en Kanaki nuevas protestas, con lo cual aumentar las protestas, este ciclo de la violencia del que ya se ha solido hablar tanto, ¿no? Y además Francia, bueno, quiere represaliar, pero va con miedo, porque como ataquen las minas de níquel, la producción de níquel, pues bueno, irá con miedo Francia, porque obviamente se le cae casi un imperio, con lo cual una vez más, sobre Nueva Caledonia, sobre Kanaki, tampoco es nuestro punto fuerte. No queremos pintarnos aquí de sábelo todos. La información que vamos recogiendo la vamos a dar. Si alguien sabe más, pues por supuesto que nos dé. Si alguien tuviese cualquier contacto, si él mismo pudiese aportar algo, para eso están los comentarios. Pero vamos, que habrá que ver cómo avanza esto, porque ya este mes ha sido decisivo para encarrilar hacia nuevos cauces estas protestas. Habrá que ver en las siguientes semanas cómo avanza todo el tema, en este caso en Kanaki. Es muy interesante la cuestión de Kanaki, porque primero yo ya subí un post que igual habrá que hacer un vídeo, pero sobre la comuna de Nueva Caledonia, o sea, montaron una especie de comuna, lo comuna de Francia, ¿vale? Perdón, de París. O sea, es bastante curioso el tema de Nueva Caledonia, Kanaki, y además también que uno de los partidos que intenta ser la vanguardia, que sea el Frente de Liberación Nacional Kanako y Socialista, también llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque está dirigiéndose las protestas en dos sentidos. Una es de liberación nacional, porque esto sí es un proceso auténtico de descolonización y de liberación nacional que nadie debería oponerse, ¿vale? Y, por otro lado, los términos socialistas lo están dirigiendo muy bien. Vamos a atacar los intereses imperialistas de Francia con el níquel. Porque a Francia, al fin y al cabo,
Es una potencia imperialista decadente, ya dedicamos un vídeo a eso. Además, se ha beneficiado históricamente del intercambio desigual que ha tenido para con sus colonias, porque Francia sigue teniendo colonias, y Kanaki es una de ellas, pero también con el neocolonialismo, ¿vale? Níger le metió una bofetada en la cara con la cuestión del uranio. Antes compraba el kilogramo a 0,84 céntimos. ¿Ahora lo quieres? 200 euros. Claro, ahí vemos cómo se rompe el intercambio desigual. A ver, hay mucho, se puede profundizar mucho más en intercambio desigual, pero con el ejemplo práctico creo que me lo entendéis todos, ¿vale? Con la cuestión del níquel lo mismo. Ese níquel no está en Francia. Está en un territorio de ultramar, en una colonia francesa. Ese níquel pertenece a los canacos y es arrebatada por los franceses. Tiene que mandar gendarmes, tiene que meterlos en un avión y mandarlos a ultramar para reprimir protestas. O sea, para que os deis cuenta, y estamos en 2024. No estamos en 1870 y no sé cuántos. No, 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 no. 2024. Y sigue habiendo las mismas protestas. Y ahora, cuando estos activistas, estos militantes que están a favor de liberar su nación o de descolonizarla directamente, cuando son detenidos los hacen lo mismo, los meten en un avión y para París. No los dejamos en Kanaki. No vaya a ser que eso genere las razones para que la gente se movilice y lo saque de las prisiones, lógicamente, como ha pasado en la historia en otras ocasiones. Los franceses han aprendido bien, pero los canacos también han adquirido experiencia y ahora estamos viendo de cómo la detención de estos activistas independentistas y que están a favor de la liberación nacional, de llevar a cabo una lucha de liberación nacional, ha provocado nuevas protestas. O sea, al fin y al cabo, el tema de aumentar los electores o de los colonos con derecho a voto en Kanaki, no voy a decir que es una excusa, es un catalizador, como hubieras dicho tú. Hay distintos catalizadores, ¿vale? Adaptados a las condiciones nacionales. Y eso sirve para que la gente se eche a las calles. Y en el caso de Kanaki ha sido la propuesta de ley de la Asamblea Francesa. Pero se ha reconducido muy bien a atacar para luchar por donde se tiene que luchar. Para la liberación nacional, dándole una orientación descolonialista o anticolonialista y de liberación nacional y antiimperialista, atacando la producción de níquel y los intereses imperialistas de Francia en Kanaki. Vale. Dejando de lado el tema de Kanaki, vamos a Kenia, ¿vale? Otra vez, lo decimos, África despierta. Nosotros seguimos dormidos, pero África despierta. Por eso mismo me da muchísima rabia la gente que va dando lecciones a los africanos, cuando creo que nos pueden dar muchas lecciones de movilización, de unión incluso, los africanos a nosotros. ¿Vale? Y bueno, en cuanto a Kenia, es muy llamativo cómo a finales de junio Biden lo desencadenó todo. O sea, lo desencadenó todo. Biden dijo que Kenia era el aliado principal de Estados Unidos fuera de la OTAN. Nada más hacer estas declaraciones comenzaron estas protestas antigubernamentales en Kenia. Biden, eres un campeón, tío. Eres un campeón. Yo no sé si a veces Biden o se le va la cabeza o lo hace queriendo porque se lo pasa bien. O sea, yo no sé. Sinceramente. Yo creo que en el fondo Biden, o sea, se está descojonando de todos y dice, va, ya me voy a morir dentro de poco, dentro de unos añitos, ahora me lo voy a pasar bien, que he estado bastante aburrido en la política, me lo voy a pasar bien, la voy a liar por aquí, la voy a liar por allá. No sé, yo creo que se está riendo de todos y con lo del tema de Kenia es que ha sido increíble. O sea, nada más decir esa declaración, protestas antigubernamentales en Kenia. Pero, lógicamente hay otros factores, no solamente que ha dicho eso Biden y la gente ha salido a las calles. A ver, hay una serie de factores, ¿vale? La declaración de Biden, también el alineamiento histórico, ¿no?, de Kenia con el centro imperialista. O sea, Biden tampoco dijo ninguna mentira. Desde los Obama, sobre todo el Obama padre, ¿vale? Barack Obama senior, Kenia es un socio fiable, de los más fiables de Estados Unidos en Kenia. O sea, el tal Barack Obama, el padre de Obama, que después se fue a la Universidad de Hawái, donde conoció a la madre de Obama y eran agentes de influencia de la CIA, trabajó codo con Tony Mboya, que era un bueno, no sé si considerarlo panafricanista, pero sí era un nacionalista de derechas, que participó en ciertas cumbres panafricanistas,
Pero ¿por qué participó? Para evitar que activistas panafricanistas como Kwame Nkrumah redirigieran ese panafricanismo hacia términos socialistas, ¿vale? Y de alinear los países africanos con la Unión Soviética, ¿no? Entonces, bueno, Kenia ha sido uno de los socios más fiables del centro imperialista. Después también otra cuestión muy importante, la misión de Kenia de intervenir en Haití. O sea, es que para que veáis el imperialismo, ¿eh? Dice, igual el imperialismo se lo piensa dos veces y dice, a ver, queremos intervenir en Haití. Ellos quieren intervenir en Haití. Pero claro, si intervenimos nosotros, es muy llamativo. Y dirían, pues ya sé, vamos a mandar a negros a reprimir negros. ¿Qué puede salir mal? Ya no nos pueden llamar racistas o colonialistas, son negros reprimiendo a negros. Es un títere imperialista reprimiendo a Haití, ¿vale? Que ha sido demonizado hasta más no poder, diciendo incluso que los pandilleros se come gente, ¿no? Las pandillas caníbales, que ya lo desmentimos en un vídeo que dedicamos a todo lo que estaba pasando en Haití. Pero bueno, a lo que voy, que se la han currado muy bien. O sea, utilizan negros para reprimir otros negros y ya está. O sea, misión de paz, mandamos a Kenia. Ya está. Y Cipayos también de toda la vida, vamos, sí, sí. No, no, peor que cipayos, son títeres, literalmente. O sea, los cipayos deberían ser haitianos para ser cipayos. Estos son títeres, literalmente. Son socios de primera de Estados Unidos. Y otro factor es la subida de impuestos. ¿Vale? O sea, estas protestas, los keniatas llegaron a asaltar el Parlamento. E incluso hemos podido ver a familiares de Obama, ¿vale? Protestando en la calle y siendo reprimidos por la policía de Kenia. ¿Vale? Y es que, y la verdad es que ya en África está cambiando muchas cosas. Hemos visto, por ejemplo, en Kenia, cómo las primeras de cambio, los primeros que se han puesto en la vanguardia, ha sido el Partido Comunista de Kenia, ¿vale? Que ojo, cuidado, contacto tenemos con ellos, pero nos es bastante difícil, bueno, nos ha sido bastante difícil contactar con ellos, debido también a la falta de infraestructura allí, de las dificultades allí también con el tema de wifi y demás, pero bueno, tienen el Twitter mismo en las redes sociales por si le queréis hablar al Partido Comunista de Kenia y demás, a Booker, que es uno de los camaradas de Kenia, por si queréis hablarles, y ahí se han puesto a primeras de cambio en la vanguardia de todo lo que está pasando. Entonces vemos cómo hay ciertas cosas que están cambiando en África y además es muy importante porque trastoca la división internacional del trabajo. Mucha gente puede criticar desde la pureza más marxista a lo que está pasando en África. Porque lo que ha pasado, por ejemplo, en el Sahel, que ya hemos dedicado varios vídeos y tendréis otro vídeo también sobre la creación de la Confederación de los Estados del Sahel, todo eso no es un proceso socialista, lógicamente, pero sí es un proceso que trastoca los pilares de la división internacional del trabajo y termina con las prácticas neocolonialistas y de intercambio desigual. Que nosotros no somos ni capaces de hacer eso, es que no tenemos ni la potencialidad de hacerlo. Y poco favor les hacemos nosotros criticándolo. Poco favor. Y sin darnos cuenta, acabamos reproduciendo las mismas taras paternalistas e incluso rozando el racismo de que el comunista blanco le va a decir al comunista negro lo que tiene que hacer. No, señores, no. Nosotros, lógicamente, a ver, habrá que recalcar los límites de ciertos procesos que se ven en África. Habrá que recalcar, en cierto momento, las cuestiones nacionalistas que se pueden manifestar. Y tendremos que abogar porque los africanos transformen eso en una revolución socialista, obviamente, y que aboguen por el derrotismo revolucionario, porque nosotros defendemos un mundo comunista. No nos quedamos en los estrechos márgenes del Estado-nación. Pero, lógicamente, todo eso tiene sus etapas. Y en el momento en el que África despierta, que nosotros vayamos y les digamos, no, no, es que no sois puramente comunistas, tienes que dejar lo que estáis haciendo de lado y seguir cavando las minas de cobalto y de litio para que yo tenga mi iPhone 4. O el iPhone me da igual que iPhone estamos ya. Es que es así de triste. Es así de triste, me da muy de rabia porque lo veo mucho en las redes sociales y me pone de muy mala leche por decir otra palabra. Me pone de muy mala leche, la verdad. Que al fin y al cabo es la reproducción de ese fetiche de la pureza comunista. Que no hay que olvidarlo. Pero ahora que los africanos, muchos de ellos, empiezan a hacer procesos soberanistas y que trastocan la división internacional del trabajo, ahora vais a criticarles, menuda cara tenéis, ¿no? O sea, hay que replantearse las cosas un poquito.
En este sentido, además, antes de pasar al siguiente tema, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Como dicen, no, porque pasan de estar subyugados por Occidente a estar subyugados por China, Rusia, no sé qué. Primero, sin preguntar ni hablar con ellos, por supuesto, no se hable más porque el blanco comunista le tiene que decir cómo actuar, claro. Y segundo, sin ver los discursos que están dando entre, por ejemplo, Burkina Faso. Traoré dio un pedazo de discurso, lo subimos a Red Planeta, donde es que yo pensaba, atrévete tú a intentar decirle, a intentar ponerte tú por encima de ellos, porque van, pero a machete, y tienen muy claros lo que quieren, a dónde van, el camino a seguir. Y yo pensaba que, bueno, pues se iba a quedar como algo marginal, como mucho en Burkina Faso, Níger, Mali, qué casualidad, porque están cerca. Pero vamos, poquita broma, porque estos años yo creo que van a ser los años africanos, y como vamos, en Hispanoamérica, Sudamérica en general, como despierte también, cuidadito, porque Occidente ya estamos viendo cómo está dando las últimas coletadas, y habrá que ver, pero bueno, para esto hacemos también los repasos mensuales, para repasar todos estos temas y juntarlos todos, porque es que luego cuando los unes todos, ahí es donde cobran verdadera fuerza, pero bueno. Ahora, Además, o sea, has mencionado, ¿no? Efectivamente, los años africanos, Hispanoamérica también, aunque sí veo en Hispanoamérica que ha habido una especie de reflujo también, ¿eh? Porque la ha institucionalizado mucho movimiento y la idea de la nueva izquierda y demás ha calado, pero bueno, yo tengo fe en los camaradas hispanoamericanos, la verdad. Pero también en los países árabes, cuidado, ¿eh? También, ¿eh? O sea, con Toledo y Palestina, o sea, muchos de ellos han despertado. Islamización, no sé qué. Nos pueden dar 1000 lecciones ellos también, ¿eh? Pero 1000. Ellos están cogiendo armas literalmente y combatiendo contra una extensión del colonialismo como es Israel, ¿eh? Y al fin y al cabo, ¿qué se está dando en el centro imperialista? El cerrar filas con la nación, el acabar proliferando o aportando inconscientemente al proceso de fascistización, porque ojo, cuidado, fascistización no es cuanto más fascistas hay, porque no es que haya más fascistas ahora que hace 10 años. Hay un proceso de fascistización, esto también lo digo para la gente de, no, es que para el planeta el fascismo es lo que decía Dimitrov, si es que todavía no hemos dicho lo que es el fascismo para nosotros. ¿Cómo podéis concluir lo que nosotros decimos o no decimos sobre el fascismo? Si nosotros, por ejemplo, en muchas ocasiones lo hemos ligado incluso más todo este proceso de fascistización con la sociedad del consumo, con su base material, con la insuficiencia, por ejemplo, de las autoridades de preservar la propiedad privada en el centro imperialista. O sea, tranquilos que ya haremos un vídeo sobre todo eso y ya expondremos porque para nosotros es la mezcla del todo. La mezcla del todo en el sentido de lo que decía Cruzcart, lo que decía Pasolini, lo que decía Zetkin, lógicamente, el discurso clásico de Dimitrov, aunque a nuestra opinión también se queda un poco cojo, lo que decía Stalin, lo que decía Lenin, sí, nosotros intentaremos aunar todas esas cuestiones, lógicamente, y también con aportes que han hecho otros pensadores también, ¿no? Como Paston, Robert Griffin y demás sobre el fascismo, que es muy, muy interesante. Incluso los propios fascistas, los escritos que tienen y demás, porque también es muy importante leerles para conocer al enemigo, ¿no? Lógicamente. Pero de ahí, de que, no sé, os quedáis que nuestra cosmovisión o nuestro análisis sobre el fascismo es únicamente el de Dimitrov, es que es como, tíos, o sea, por favor, yo no estoy detrás de un ordenador currándome un guión para que me entendáis eso. ¿Sabes? Pero bueno, vamos a pasar más adelante, nos vamos a quedar aquí y no vamos a avanzar si no. exacto, pues bueno, ahora ya para el siguiente tema, las elecciones del Reino Unido. A ver, sabemos que las elecciones se celebraron el 4 de julio y que tendrían que entrar en el repaso de julio. Técnicamente, bueno, pues al final, ya que nos alargábamos, hemos dicho, bueno, pues vamos a esperar un segundito más, vamos a analizar las elecciones del Reino Unido y ya así para julio, pues empezamos un poquito más para adelante por si hay nuevos sucesos, etcétera. Pero bueno, ya que estábamos, pues aprovechamos y los comentamos ahora un poco, al menos lo más interesante que hemos visto, con lo cual, pues bueno, lo meteremos en este repaso.
Primero, una contextualización muy general, ¿vale? Al final, los conservadores en el Reino Unido llevan 14 años ya, ¿vale? En el poder, que no es moco de pavo, ¿vale? Pero la cuestión del Brexit, sobre todo, fue casi un antes y un después, ¿vale? En este sentido, porque sumió el país en una crisis política enorme, por supuesto, no solo política, social, económica, etcétera, y esto desde el poder los conservadores no han sabido manejarlo y esto se ve claramente cuando, si tomamos desde el 2019 hasta el 2024, perdón, 5 años prácticamente, justitos, 5 añitos, ese país ha tenido 4 primeros ministros y más, ni qué decir que ahora también el nuevo no se ha echado a un lado, con lo cual, pues bueno, 4 en 5 años, vamos, esto demuestra la inestabilidad política en la que está sumida, en este caso, el Reino Unido, ¿vale? Y se han envuelto, vamos, en polémicas bastante variopintas de todo un poco, con lo cual, a pesar de sus acciones políticas, los conservadores no querían, digamos, convocar elecciones porque sabían que si las convocaban, pues las perderían y se han agarrado al poder durante estos últimos años hasta que, pues al final de tanto estirar la cuerda se ha tenido que romper, se han convocado las elecciones y pues ahora pasamos un poco al análisis, pero bueno, también se ha cumplido un poco el miedo que tenían estos conservadores. Además es lo que dices, que los 4 primeros ministros que ha habido, o sea, la mayoría de ellos han tenido que dejar envueltos en escándalos políticos. O sea, Boris Johnson, por ejemplo, sobre todo, ¿no? El personaje este que parecía, no sé, parecía un clon de Trump, ¿no? Adaptado a las condiciones británicas, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, hay que tener en cuenta que Reino Unido, por ejemplo, desde el 2022 ha sido un firme defensor de Ucrania. ¿Vale? Ha sido uno de los que más ha apoyado al adestramiento de soldados ucranianos, incluso in situ, ¿vale? También los británicos, históricos, ¿cómo decirte? Aliados del sionismo. O sea, a ver, ¿quién propició la creación del Hogar Nacional Judío en Palestina? Precisamente los británicos. Y bueno, pues todo este apoyo sumamente imperialista, pero además de una potencia imperialista también en decadencia, porque Reino Unido no es la potencia imperialista que era hace décadas, pues ha generado también polarización política dentro del Reino Unido, ¿vale? Pues el pasado 4 de julio se celebraron elecciones y los británicos han castigado a los conservadores, ¿vale? Ya que los laboristas, yo les llamo el PSOE británico, obtuvieron una contundente victoria ganando 410 escaños, mientras que los conservadores 131. ¿Vale? O sea, veis que al fin y al cabo los resultados son aplastantes. O sea, Rishi Sunak, que era el primer ministro, ¿vale? Ha sido aplastado completamente por Starmer, ¿no? Que es el que va a ser el nuevo primer ministro laborista de Reino Unido, ¿no? Pero la verdad que, bueno, aquí también los laboristas han aprovechado un poco, no tanto como en Francia, pero sí la polarización en el sentido de que nosotros somos un poco más rojos, no estamos tan de acuerdo con lo que ha hecho Rishi Sunak y sus antecesores con Palestina o con Ucrania y demás, pero el tiempo, pues es que además el tiempo no, o sea, a los pocos días se ha visto de que nada va a cambiar, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque las declaraciones que han dejado los laboristas nos invitan a pensar que Reino Unido va a seguir en la misma línea. O sea, para que veáis, el recién nombrado secretario de Estado para la Defensa, que es John Healey, ha asegurado que el nuevo gobierno laborista está completamente comprometido con cumplir el 2,5% del PIB para gastos en defensa, que es lo que exige la OTAN. O sea, y que seguirán apoyando a Ucrania. Bueno, quiero que alguien me diga qué diferencia existe entre lo que ha dicho John Healey, el laborista John Healey, y Rishi Sunak, o Boris Johnson antes. ¿Qué diferencia existe? Ninguna. O sea, es que no existe ninguna diferencia, es que son lo mismo, pero con un color rojo, obviamente, ¿no? Y la verdad que estos laboristas vienen de la escuela de Ramsay MacDonald, Tony Blair. A ver quién es Tony Blair, hacemos un poco de memoria. Pues era laborista, precisamente. Y la política fundamental en política exterior no va a cambiar.
Pero ayer no va a ser lo mismo, algunas cuestiones cambiarán. Sí, lo mismo en las luchas parciales, como siempre, cambiarán algunos temas sobre la inmigración, por ejemplo, porque Rishi Sunak planteó lo de deportar a Ruanda, y a Ruanda creo que era, a los inmigrantes y demás. Pues seguramente esto cambiará, ya no será tan bestia, igual permitirán que haya más inmigrantes, bueno, no lo sé, pero seguramente irá por ahí. El tema de las luchas parciales, pero es que va a haber más aceptación bajo un gobierno laborista, políticas hacia el colectivo LGTBI, lo de siempre, donde realmente se pueden cambiar las cosas dentro del actual sistema en el que nos encontramos, de la sociedad del consumo, que ya hemos dedicado varios vídeos en las últimas semanas a hablar sobre esta cuestión. Pero lo fundamental en la política británica no va a cambiar. Lo decimos mil veces y no nos vamos a cansar de decirlo. O sea, el pueblo, con sus votos, puede cambiar el gobierno. Pero lo que no puede cambiar es el régimen existente. Un régimen únicamente se puede cambiar mediante una revolución. No se puede cambiar con los votos. Nosotros no podemos decidir en España cambiar el régimen del 78. No podemos decidir si lo queremos cambiar, hay que hacerlo de una manera revolucionaria. No votando. Votando cambiaremos el gobierno y tendremos políticas más progresistas con el PSOE y sus aliados súper progresistas, o tendremos políticas más conservadoras con el PP y sus aliados Vox y demás. Y ya está. Pero 3/4 de lo mismo en el resto de los países del mundo. El gobierno cambiará y cambiará ciertas políticas que son tolerables dentro del sistema capitalista, más lo que no se puede cambiar es el régimen. Eso hay que tenerlo muy claro, porque si no, no vais a entender absolutamente nada del juego parlamentarista y vais a quedarse luchando como marionetas controladas en contradicciones como posmo, antiposmo, progre, antiprogre, porque ya lo he visto estas últimas semanas con la cuestión de Francia. Muchísima gente apoya el nuevo Frente Popular porque iba a detener un supuesto fascismo. ¿Pero qué fascismo va a detener el Frente Popular? ¿Qué fascismo? Y muchos comunistas, por ejemplo, apoyando a Le Pen y compañía porque son antiprogres. Y ya está. Para eso hemos quedado realmente. ¿Dónde está la independencia de clase? O sea, ¿alguno de estos dos candidatos pone en duda la Unión Europea, la OTAN? O en el caso de, por ejemplo, de Reino Unido, ¿acaso Rishi Sunak tenía alguna duda respecto a la OTAN? ¿Starmer tiene alguna duda respecto a la OTAN? ¿Os dais cuenta que está todo controladito? Y que el cambio de régimen, que es en la superación de esto, solamente puede venir partiendo de una revolución. Y mientras tanto, lo que nos dejan luchar o al menos discutir es en estas cuestiones parciales, pero tanto los super antiprogres como los más progres, ¿eh? Porque además, si os dais cuenta, es que son los argumentos que dan los progres y los argumentos que dan los antiprogres son lo mismo, pero con un signo negativo o con un signo negativo. Punto. Positivo o negativo, perdón, me he confundido. Punto. No hay más. Son las dos caras de la misma moneda. Y lo peor de todo es que no os dais cuenta. Lo peor de todo es eso. Y bueno, ya ahora sí, para ir terminando, hay 3 sucesos que no hemos metido en este repaso mensual, que son la puesta en libertad de Assange, la victoria del nuevo Frente Popular en Francia, en la segunda vuelta de las elecciones legislativas, y la creación de la Confederación de los Estados del Sahel. A ver, no los hemos metido porque nos íbamos a extender enormemente. Y creemos que merece la pena dedicar un vídeo a estas cuestiones. Los próximos días tendréis el vídeo sobre la victoria del nuevo Frente Popular y sobre la creación de la Confederación de los Estados del Sahel, y seguramente Julen hará un vídeo más adelante sobre, bueno, no solamente sobre la puesta en libertad de Assange, sino más bien, ¿no?, sobre Assange, el trabajo que se ha hecho, también algunas críticas que se han lanzado a Assange, que son muy interesantes para no caer también en la romantización plena, ¿no?, de la persona de Assange, porque pues, podréis aplaudir ciertas cuestiones que ha hecho, filtrando información y demás, pero bueno, un personaje revolucionario dista mucho que desear, ¿no? Entonces, bueno, sí hablaremos sobre todo eso. Y repito, los próximos días tendréis los vídeos sobre la victoria del nuevo Frente Popular de Francia y sobre la creación de la Confederación de los Estados del Sahel. Así que antes de terminar, no sé si tú quieres decir algo, Julen. Nada, eso sí, que estoy preparando ya el vídeo de Assange. Al final,
Esperé un poco a ver si su llevada otra vez a su país de origen, pues bueno, iba a traer algún cambio, habría alguna trampa y tal. Parece que todo ha sido limpio, así que bueno, prepararé un vídeo un poco en general sobre el tema y como bien Oyer ha dicho, distintos temas, distintas discusiones que ha habido sobre la figura de Assange. Y luego, pues nada, lo de siempre, agradeceros también por ver estos vídeos. La verdad que a nosotros también nos ayuda a ver este feedback. Y pues bueno, que ahora estaremos atentos para los sucesos de julio. Como siempre, nos podéis pasar cualquier suceso que veáis interesante, cualquier tema que creáis que necesitaríamos profundizar más sin ningún problema y que nos vemos en el siguiente repaso también. Sí, yo solamente quería decir que, por favor, la gente, o sea, cuando decimos ciertas cosas, yo como lo he dicho antes acerca del tema del fascismo y demás, por favor, intentar ver no solamente en nuestros vídeos, sino que vídeos de otras personas también. Intentar ver los vídeos despejándoos de las taras que tenéis, porque si no, no vais a entender a nadie. No lo vais a entender lo que dicen. Si cada uno, y es normal que todos arrastramos taras, ¿vale? Ya sea del entorno o de la familia o X, ¿vale? Todos tenemos taras que condicionan en parte ciertos puntos de vista políticos e ideológicos. Pero si queremos entender lo que se está planteando, lo que no podemos hacer es, bueno, primero quedarse en el título, que ahí no vamos a ningún lado. Y segundo, lo que hay que hacer es, a ver qué me dice, voy a contrastar lo que está diciendo. Hostia, interesante. Interesante, no me lo había planteado. Yo siempre lo he dicho, a mí me encanta la gente que me pone a dudar ciertas cosas o que me ha puesto sobre la mesa cuestiones que no me había planteado. A mí me gusta ese tipo de personas, me gusta. Pero también las redes sociales, el clima y el ambiente que generan el más correcto no es, la verdad. Pero sí invito a la gente que haga eso porque así vais a entender tanto lo que decimos nosotros como lo que dicen otras personas que suben vídeos y muy interesantes, no solamente de comunismo o de política, sino de cualquier cosa. ¿Vale? Lo que hay que hacer es intentar entender lo que se dice. Así que bueno, camaradas, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el coloquio o el repaso mensual, mejor dicho. Y nada, si os ha gustado, dejadnos un like. Si sois nuevos, suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Gumroad y seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!